¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, de nuevo buenas tardes. Pues el día de hoy estamos en el segundo CIPAS del curso de estructura molecular para hablar alrededor de la temática del ejercicio 5 de nuestra tarea número 2, que es el efecto Compton y efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a ver generalidades del tema, aunque pues si ya vieron la web, pues allí es donde se hace, digamos, el más fuerte la parte teórica. Aquí vamos a revisar como algunos ejercicios, a revisar un poquito las ecuaciones, entonces les pido el favor que tengan su cuadernito, sus calculadoras, para que vayan desarrollando los ejercicios y aprovechen el CIPAS para pues ir mirando cómo van a resolver sus aportes. Como temas generales antes de comenzar, quiero recordarles que ya dimos inicio al componente práctico para que por favor vayan haciendo sus aportes en el foro de componente práctico, vayan poniéndose de acuerdo con sus grupos para realizar los ejercicios correspondientes a esta tarea, que es la tarea número 5 y que va a estar activa al mismo tiempo que las otras tareas. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no la dejen de lado. Bueno. Entonces, vamos a empezar como con algunas generalidades. En principio, pues la física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. Sin embargo, esta teoría clásica no podía dar explicación a ciertos fenómenos, como por ejemplo que algunos sólidos que son sometidos a calentamiento pueden emitir radiación electromagnética con variedades de longitudes de onda, como es el ejemplo pues de las bombillas que usábamos antes, donde la lámpara pues de tungsteno emitía la luz blanca brillante. Y pues esa cantidad de energía radiante pues emitía dependiendo de la temperatura, ¿sí? Y pues de la longitud de onda. Entonces, estos fenómenos no podían ser explicados desde la física clásica. Por eso viene el físico alemán Max Planck y empieza a hablar de la teoría cuántica. Entonces empieza a cuantizar esa energía. Entonces él dice que los átomos y las moléculas emiten energía en cantidades discretas o cuantos. Entonces ahí surge el término de quantum y pues por eso se habla de la teoría cuántica. Entonces, ¿qué es un cuanto? Un cuanto va a ser esa cantidad mínima de energía que puede ser emitida o absorbida en forma de radiación. Y pues surge esta ecuación que podemos ver acá en la parte de abajo. Voy a utilizar una pluma. Que relaciona la energía con la constante de Planck por pues una frecuencia, ¿no? Y entonces surge esta ecuación para empezar a dar explicación desde la teoría cuántica a estos fenómenos. Y surge la teoría del efecto fotoeléctrico, también a partir de esta nueva teoría de la mecánica o de la teoría cuántica para la explicación de la energía radiante. Entonces, en la ecuación que acabamos de ver, entonces H, pues como les decía, es la constante de Planck, que es este valor. Esto, pues, dependiendo como el texto, pueden cambiar como la forma o los símbolos que se utilizan. Pues aquí se utiliza nu para la frecuencia de la radiación. Y vamos a utilizar lambda para la longitud de onda
aquí en nuestra exposición. Sin embargo, pues deben tener cuidado dependiendo del texto que estén consultando, pues puede variar un poquito la simbología. Bien. Entonces, esta frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre lambda, que es la longitud de onda. Entonces, esta es como otra manera de escribir la ecuación, reemplazando esta partecita en la ecuación que vimos inicialmente. Y entonces, a partir de estos postulados, Albert Einstein plantea el efecto fotoeléctrico o investiga alrededor del efecto fotoeléctrico y recibe su premio Nobel de Física en 1921. Entonces, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Entonces, nosotros, este es, digamos, el experimento como tal del efecto fotoeléctrico. Entonces, tenemos una lámina metálica. Obviamente, pues esto, como es materia, sabemos que la materia está formada por átomos, y los átomos que son, pues tenemos un núcleo, si se acuerdan del CIPAS anterior, que hablamos un poco de estructura atómica y de teoría cuántica. Entonces tenemos un núcleo que es positivo, que tiene los protones y los neutrones, y tenemos una periferia que tiene los electrones, ¿cierto? Y dependiendo de la distancia que pueda haber entre el núcleo y el electrón, pues va a ser más fácil o más difícil arrancarle un electrón a una materia o un material, ¿sí? Entonces, en este ejemplo o en este experimento tenemos una lámina metálica. Obviamente, pues el metal está formado por átomos, y estos átomos van a tener electrones. Entonces, si yo tengo una luz incidente, esto va a tener un efecto sobre los electrones que están formando mi metal, ¿sí? Entonces, Einstein lo que plantea es que un rayo de luz es en realidad un torrente de partículas. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de la teoría de partícula, digamos, no solo de onda, que era como lo que nos hablaba la física clásica, sino también un fenómeno de onda-partícula para la luz, ¿no? Entonces, estamos hablando de un torrente de partículas y surge la palabra fotón. Entonces, van a ser estas partículas incidentes sobre el electrón que van a causar un efecto. Entonces, este experimento lo que busca es ver cuál es el efecto, o calcular cuál es el efecto que tiene esa luz incidente, esas partículas llamadas fotones, sobre el electrón o los electrones que componen el metal. Bien. Entonces, esos electrones que están allí en el metal, pues están unidos por fuerzas de atracción al núcleo, ¿cierto? Y como hablábamos en el CIPAS anterior, se necesita una cantidad de energía para poder arrancarlos de su átomo o del metal. Entonces, esa energía pues será la frecuencia necesaria o la frecuencia suficientemente alta para poder arrancar ese electrón. Entonces, si la energía no es suficiente, pues el electrón no va a ser arrancado del metal. Si además de la energía necesaria para retirar el electrón, pues se suministra una energía adicional, pues ese electrón va a ganar una energía a la cual vamos a llamar energía cinética, ¿sí? Entonces, esa frecuencia necesaria para arrancar el electrón es una. Pero si está en exceso esa energía, pues va a producir una energía cinética. Y por eso en la ecuación que habíamos visto antes se puede incluir una energía cinética. Entonces, en esta ecuación, esta primera expresión hace referencia a la energía del fotón, entonces la energía incidente, que si es superior a la necesaria para retirar el electrón, entonces, es decir, superior a esa frecuencia o a esa frecuencia umbral,
Entonces, como es superior a esa frecuencia umbral, no solo va a realizar el trabajo necesario para retirar los electrones, sino que además le va a conferir al electrón una energía cinética. Entonces, de allí surge esta ecuación. Si esta energía del fotón es simplemente igual al trabajo, es decir, solo la suficiente para retirar el electrón, pues no habría energía cinética. Si es superior a la frecuencia umbral, es decir, superior a lo que se necesita para retirar el electrón, entonces hay energía cinética. ¿Y por qué hago énfasis sobre esta parte? Porque es importante que ustedes interioricen un poco qué significan las ecuaciones, porque ese tipo de cosas pueden ser preguntas para su evaluación final, ¿no? Entonces, no es simplemente tener como la fórmula, porque finalmente en las preguntas a ustedes les pueden dar la fórmula, sino entenderla, ¿sí? Entonces, ¿por qué la fórmula tiene energía cinética o por qué no la tiene? Eso podría ser una pregunta. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que en el chat tampoco hay. Entonces, seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos calcular el trabajo? El trabajo. Entonces, pues podríamos despejarlo de la ecuación. Entonces, simplemente, pues se pasa esta expresión, ¿cierto? Y nos quedaría la ecuación que el trabajo sería igual a la constante de Planck sobre la frecuencia umbral. Entonces recuerden que la frecuencia umbral es la energía necesaria para retirar el electrón menos la energía cinética, ¿no? Entonces, recordemos que el trabajo es solo lo que se requiere para retirar el electrón. Por eso le tenemos que restar la energía cinética, que sería esa energía adicional que pudo haber suministrado el fotón incidente. Bien, entonces, si no hay energía cinética, si no hay una energía adicional, entonces el trabajo será igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Bien, recordemos que la frecuencia también se puede expresar así, porque hago énfasis en estas ecuaciones, porque si no nos dan la frecuencia umbral, puede que nos den la longitud de onda. Y con la longitud de onda y la velocidad de la luz, que ya es una constante, podemos calcular la frecuencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por eso el trabajo también se puede expresar como la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Jorge dice, espérame, no alcancé a leer la pregunta. Miro el chat. Hola, profe, disculpe. Sí, dime. Profe, de acuerdo, pues no, ese no estamos hablando del mismo trabajo de la física, o sea, de la física, de la física mecánica, que podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Recordemos que estamos analizando un experimento, Jorge, ¿sí? Y estamos hablando de un trabajo específico, o más bien como esa energía requerida para ese fenómeno, ¿sí? O sea, este trabajo se refiere a la energía necesaria para retirar ese electrón. Entonces, este trabajo está definido específicamente para el efecto fotoeléctrico, ¿sí? ¿Es claro? Ah, de acuerdo, listo. Bueno, bien. Entonces, de aquí de esta ecuación de trabajo, también podemos identificar la fórmula para calcular la frecuencia umbral. ¿Por qué? Entonces, recordemos que la frecuencia umbral es solo la energía necesaria para poder arrancar el electrón. Entonces, como es equivalente a ese trabajo que se va a realizar, entonces podemos de aquí simplemente
pasar a dividir la constante de Planck y ya con esta ecuación podemos calcular nuestra frecuencia umbral. Entonces, para que lo apunten por ahí y la tengan para los ejercicios también. No vamos a hacer ejercicios de todo, entonces solo algunos porque el tiempo tampoco nos daría como para hacer ejercicios de todo, entonces les recomiendo como tener las ecuaciones, apuntar las ecuaciones para los ejercicios que no alcancemos a hacer, los repasen luego ustedes y pues si tienen preguntas, con mucho gusto a través del Teams. Ahora con el grupo pues es mucho más sencillo. Entonces aquí hay un ejercicio. Entonces dice que al estudiar experimentalmente el efecto fotoeléctrico se observa que la longitud de onda umbral del metal es 6,83 por 10 a la menos 7 metros y hay que calcular el trabajo de extracción de un electrón perteneciente a ese metal. Acá hay una cosa importante y son las unidades. Entonces, hagan ahí su anotación en su cuadernito. Tener cuidado con las unidades. Porque si no están en las mismas unidades, pues no se les va a cancelar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la ecuación de trabajo. La constante de Planck está en joules por segundo. Y la velocidad de la luz está en metros sobre segundo. Entonces, ¿en qué unidades tendría que estar la longitud de onda? Pues en metros para que se pueda cancelar con esto. Entonces, si yo tengo esto en metros, se me va a cancelar metros con metros, segundos con segundos y el trabajo me va a quedar en términos de energía, que pues sería joules. Pero sí es importante que estén seguros de que son las unidades. Si esto está en picómetros, si está en centímetros, en micrómetros, en nanómetros, lo que sea, hay que buscar la equivalencia y hacer la conversión a metros. Entonces, hagan este ejercicio y me cuentan cuánto les da. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Nadie? Si no quieren abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Bueno, en el chat aún nadie. Bueno. Disculpa, profe. Sí. Ahí tenemos que pasar los julios, o sea, los metros cuadrados, los metros por segundo a julios. No, no, porque mira, cuando ya estás resolviendo la ecuación, entonces te queda que W es igual a ¿qué? A H, que es 6,63 por 10 a la menos 34. Entonces, esto está en joules por segundo. Y esto está multiplicado ¿por qué? Por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Y esto está en metros sobre segundo. Y esto está dividido en la longitud de onda que me la están dando en el ejercicio. Lo que yo les estaba diciendo es que tuvieran cuidado de que este dato estuviera en las unidades que se cancelan aquí. En este caso serían metros, porque yo quiero que el trabajo me quede en términos de energía, que en este caso sería joules.
Entonces, como quiero que me queden julios, necesito cancelar los metros y los segundos. Aquí segundos ya se cancela con segundos, pero tengo estos metros. Para que se cancele, mi longitud de onda tiene que estar en metros. En el caso de este ejercicio, pues ya me lo están dando en metros, pero no siempre es así. Entonces, es para que hagan su anotación ahí al ladito del ejercicio de revisar que sí se cancelen las unidades, porque les da diferente y pues el ejercicio les queda mal. ¿Claro? Tutora, a mí me dio 2.912 joules. Pero tiene que darte como por 10 a la algo, porque mira este número tan grande. Entonces esto... 10 a la menos 19. Sí, bueno, en el chat Juliana también estaba escribiendo el resultado, entonces miremos a ver, debo tener acá el resultado, mira, sí coincide con lo que me están diciendo, 2,91 por 10 a la menos 19 joules, y pues acá también se observa que se cancela segundos con segundos, metros con metros, y que el resultado es en joules. Si yo no tuviera este valor en metros, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las unidades de conversión a metros para que sí se pueda cancelar. Entonces ahí hagan la anotación. Siempre verificar que las unidades se estén cancelando. Bueno. Bien. Ahora otro parámetro que se suele calcular en el efecto fotoeléctrico es el potencial de frenado. Entonces, el potencial de frenado será equivalente ¿a qué? A la energía cinética. Entonces, si ustedes recuerdan, les dije que el fotón podría tener mayor energía de la que se requiere para liberar el electrón. Como está suministrando mayor energía, le va a conferir al electrón una energía cinética. Si yo quiero detener mi electrón, ¿cómo lo voy a detener? ¿O cuál será ese potencial de frenado? Pues ese potencial de frenado o esa energía para que se frene el electrón tendrá que ser igual a la energía cinética que trae, ¿cierto? Entonces, por eso el potencial de frenado sale de esta ecuación. Entonces, la energía cinética será igual al potencial de frenado por la carga del electrón. Entonces, de aquí ustedes pueden despejar la ecuación para calcular el potencial de frenado en electrón. ¿Cómo les quedaría despejando de aquí potencial de frenado? Cuenten. A ver, alguien en el chat. Bueno, Valentina dice que nos queda que el potencial de frenado será igual a la energía cinética dividida por la carga. Miremos a ver. Bueno, entonces, una forma de calcular el potencial de frenado, como nos dice Valentina, sería despejándolo directamente de aquí, donde nos quedaría que la energía cinética está dividida por la carga del electrón. Entonces, la carga del electrón, pues también es una constante, solo es buscarla. Creo que también en una diapositiva más adelante está el valor. Y la energía cinética, ¿cómo la calcularíamos? Entonces, la energía cinética de ese electrón será igual a 1/2 de la masa del electrón, que también es una constante, que es este valor, por la velocidad al cuadrado. Entonces, en el ejercicio tendrían que darnos la velocidad para poder calcularlo de esta manera. De lo contrario, pues también hay otra forma de calcular. Entonces, utilizando esta ecuación. Entonces, esta ecuación, recuerden que relaciona la frecuencia incidente, la del fotón, que es igual a la energía cinética más el trabajo.
¿no? Entonces, si reemplazamos en la ecuación que tenemos aquí, entonces nos quedaría que, bueno, y además tenemos que tener en cuenta que la frecuencia es igual también a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si no nos dan la frecuencia, sino la longitud de onda, entonces tendríamos que utilizar esta ecuación. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan las ecuaciones y qué significa cada uno de los parámetros, porque entonces luego, si les doy solo una ecuación y ustedes simplemente quieren aplicarla, pero no la entienden, entonces no me dicen como me falta un dato o no puedo hacer ese ejercicio porque me están dando la longitud de onda y no la frecuencia, y en la ecuación dice que es frecuencia, entonces no tienen que relacionar que la frecuencia se puede expresar también en términos de la longitud de onda. Y no solo para el ejercicio de potencial de frenado, sino para los diferentes ejercicios les puede suceder eso, para que lo tengan en cuenta. Y porque de pronto a veces en estas explicaciones vamos un poco más allá de los ejercicios que tienen en la guía, porque en la evaluación final pues pueden salir diferentes tipos de ejercicio, entonces ustedes tienen que ir un poquito más allá también y practicar otros ejercicios diferentes a los que les salen en la guía. Es entender el concepto un poco más, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos esta ecuación. ¿Qué hice acá? Pues simplemente en lugar de la frecuencia, escribí esta expresión por si el valor que me dan es longitud de onda. Si me dan frecuencia, entonces dejo la frecuencia. Si me dan longitud de onda, tengo que utilizar esta expresión. Bueno, luego, entonces, reemplazo esta expresión de energía cinética. ¿Cómo? Con esto completico, porque dice que la energía cinética es igual al potencial de frenado por la carga. Entonces lo reemplazo completico. Entonces esto se va y se convierte en esto, más el trabajo que está ahí. ¿Listo? Entonces es cuando no tengo, por ejemplo, la velocidad. No me la están dando en el ejercicio. Entonces tengo que resolverlo por este lado. Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría la ecuación para calcular potencial de frenado de un electrón si no me dan la velocidad? Entonces, tendrían que despejarla de acá. Inténtenlo. Intenten despejarlo, que les quede solo la velocidad de frenado. Y este ejercicio, estos ejercicios de despejar ecuaciones, hay algunos que se les facilita mucho, pero otras personas no, y solo por despejar mal una ecuación, pues ya les queda mal todo el ejercicio. Entonces, más que poner números en la calculadora, me gusta que practiquen la parte de despejar ecuaciones. ¿Listo? ¿Alguien? Si quieren pueden abrir el micrófono o escribir en el chat, como quieran. Bueno, Julián ya nos escribió algo. Bueno, no alcanzó a ver. Iremos a ver. Bueno, yo creo que yo lo tengo acá también. Entonces, a ver si nos quedó igual. Entonces, el potencial de frenado será igual a esta expresión, ¿no? Que ya tenemos acá, de la constante de Planck, la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Este que estaba sumando, pues pasó a restar, entonces menos el trabajo. Y
después de que esto pasó pues aquí a restar, este que está multiplicando pasó a dividir. Creo que está igual a lo que escribió Valentina, ¿no? Entonces revisamos si estamos de acuerdo, en que no estamos de acuerdo. Recuerden que si nos están dando la frecuencia, entonces aquí el potencial de frenado sería igual a la constante de Planck por la frecuencia menos el trabajo dividido en la carga del electrón, que es pues una constante. Este es el valor de la carga del electrón. ¿De acuerdo? Bueno. Y obviamente pues tienen que revisar las unidades. Al final pues esto les va a quedar en términos de energía de joules. Si no hay ninguna pregunta acerca de esta parte de efecto fotoeléctrico, voy a pasar a efecto Compton. Si ustedes me dirán. Bueno, pues continuamos ya aquí en esta parte del efecto Compton, ¿no? Entonces el efecto Compton, pues es otro fenómeno también que es explicado desde la teoría cuántica y que pues en efecto no podía ser explicado únicamente pensando que la radiación tiene características únicamente de onda, sino que se necesitó de la teoría cuántica para explicarlo hablando de este fenómeno como partículas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da el efecto Compton? Entonces dice que cuando un rayo X colisiona con un electrón, ¿no? Entonces aquí en este experimento tenemos un bloque de carbón, como es materia, toda la materia está formada por átomos, los átomos tienen protones, neutrones y electrones, entonces pues este bloque de carbón va a tener electrones y al igual que el metal, pues esos electrones van a necesitar de una energía para poder pues ser difundidos o cambiar su trayectoria o cualquier cosa que le pueda suceder al electrón. Entonces, se va a necesitar una energía. Bien, entonces, cuando el rayo X golpea el electrón en el bloque de carbón, en el caso de este experimento, pues van a haber unos rayos X que son difundidos, ¿sí? Y entonces ahí va a haber un ángulo dependiendo de la cantidad de energía incidente, pues va a haber un resultado de una energía difundida en esos rayos X y va a haber un ángulo, se va a desviar. Y el electrón impactado, pues igualmente va a haber un ángulo, es un ángulo que va a ser diferente y va a ganar pues una energía cinética propia de ese impacto, ¿no? Entonces, eso es como el resumen del experimento del efecto Compton. Entonces, aquí está como también el resumen de lo que está sucediendo. Entonces, tenemos una energía incidente, un fotón incidente, y pues va a haber una energía resultante, un fotón dispersado, la energía del fotón dispersado, y igual el electrón, pues debido al choque, pues va a tener una energía propia del electrón dispersado, ¿no? Entonces aquí lo que se va a dar es como como un balance
de las energías que están ocurriendo acá. Y de aquí pues surge la ecuación o la famosa ecuación del efecto Compton. Entonces, esta es la ecuación que va a surgir de este experimento, donde pues se hacen estos balances de energía y se incluye el coseno del ángulo referente al fotón, ¿no? Entonces, este ángulo. ¿Y por qué hago énfasis acá? Porque dependiendo del texto que consulten, pueden darle diferentes simbologías a los dos ángulos. Entonces, no es lo mismo este ángulo, que es el que del fotón dispersado, que es el que se incluye en la ecuación del efecto Compton, que este ángulo del electrón, que también puede ser calculado porque se puede hacer un balance de todo el movimiento, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando analicen sus ejercicios. Entonces, aquí está como descrita la ecuación. Entonces, tenemos una longitud de onda después del impacto. Entonces, van a distinguir esta longitud de onda porque tiene esta comita, se me va el nombre del símbolo. Tiene la comita indica la longitud de onda después del impacto. Sin la comillita, entonces será la longitud de onda antes del impacto. Y miren, acá hago énfasis también en las unidades. Entonces siempre verifiquen que está en metros y si no está en metros, hacen la conversión. Porque estas unidades que estoy poniendo acá son las que me van a permitir cancelar. Si yo utilizo unas unidades diferentes, pues no se me van a cancelar y el ejercicio me va a dar diferente. Entonces aquí tenemos también la constante de Planck, tenemos la masa del electrón, la velocidad de la luz y aquí vamos a tener el ángulo que gana o el ángulo que se forma después del impacto, ¿no? Acá tengo también las unidades de joules. Los joules se pueden expresar como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto para que lo escriban también ahí en su cuadernito, para que cuando estén viendo si se cancelan o no las unidades, lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, si miramos acá en resumidas las unidades que tenemos por aquí, entonces vamos a tener, por ejemplo, o sea, si yo voy a despejar esta ecuación, esta longitud de onda al final, pues me tiene que dar en metros. O sea que todo esto de alguna manera se tiene que cancelar para que solo me queden metros. ¿Cómo se va a cancelar? Pues teniendo en cuenta que joules es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, estos kilogramos pues van a cancelar estos kilogramos, ¿cierto? Entonces, este joule salió de aquí. Y como joule quiere decir kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entonces kilogramo se va a cancelar con kilogramo. Estos metros cuadrados, entonces vamos a tener unidades de metro por acá. Estos metros y estos metros, pues son mis metros cuadrados. Y segundo cuadrado, pues serán estos segundos con estos segundos. Y si ustedes se dan cuenta, ya con estos joules se canceló todo esto y únicamente me quedaron unidades de metro. ¿Bien? Entonces aquí va el ejercicio. Entonces tenemos una longitud de onda incidente de unos rayos X que es 2,5 por 10 a la menos 13 metros. Entonces yo imagino que ya copiaron la ecuación. Ahorita me regreso por si alguien no la copia para que la copie. Y pues vayan mirando los datos del ejercicio. Entonces tenemos los rayos X incidentes que van a ser 2.5 por 10 a la menos 13. Están en metros, entonces ya nos facilitan el trabajo. Pero no necesariamente tiene que estar en metros. Si no lo está, hago la conversión. Es lo primero. Verificar que todas las unidades corresponden. Y se observa el rayo dispersado que fue de 45 grados. Entonces hay que encontrar la longitud de onda de los rayos X dispersados. Entonces, longitud de onda después del impacto que sería dispersados. Entonces, nos están dando esto en el ejercicio. Todo esto es una constante que si ustedes quieren, pues simplemente ponen los números y ya. Esto les da un numerito que es una constante y
nos están dando el ángulo. Entonces tenemos toda la información que necesitamos. Valentina me dice ¿qué significa colisión? Colisión es el choque. Entonces es lo que estamos diciendo aquí. Entonces hay un fotón incidente. Entonces está chocando o colisionando contra este electrón. ¿Sí? ¿Claro? Listo. Entonces utilicen esta ecuación para resolverlo y me dicen cuánto les da. Aquí sí es súper importante que pongan muy bien los deditos, ¿no? Que en la calculadora. Que pongan las paréntesis y demás. Si tienen dudas, si les dificulta de pronto poner tanto paréntesis, pues lo hacen por partes. ¿Cómo les irá quedando? Entonces, lambda prima será igual a ¿qué? Al 2.5 por 10 a la menos 13 metros más el 6.63 por 10 a la menos 34 de la constante de Planck, que está dividido en la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, y eso multiplicado por 1 menos el coseno de 45, que es el ángulo que nos dieron. ¿Listo? ¿Cuánto les dio eso? Vamos a ver acá. Por acá debe estar el resultado. Entonces, al final, bueno, si ustedes cogen todas las constantes y las operacionalizan, les debe dar este valor. Entonces, empezando por ahí, porque a veces ese es el error. Como a veces se pone todo en la calculadora, de pronto pueden cometer ese error. Entonces, verificar que la operación de las constantes les está dando este valor. Y si ustedes se dan cuenta, pues este es lambda, que es el que nos están dando en el ejercicio. Este valorcito es el que nos da la operacionalización de las constantes multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo, que en este caso es de 45. 9,62 por 10 a la menos 13. Nadie me escribió el resultado, pero si lo tienen, confirmen.
O sea que esto sale de H sobre M por C. Julián dice que no le dio lo mismo. Bueno, yo te sugiero empezar por verificar esto, que estás haciendo bien esta operación y que te está dando esto. Cuando logres que ya te dé eso, entonces ya ahí puedes más fácilmente mirar si el resto de la operación lo estás haciendo bien. Y no se les olvide que es menos el coseno del ángulo, porque a veces no ponen el menos y pues tampoco les da. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Ya lograron que les diera esta partecita? Hagan el ensayo. Julián, ¿ya lo lograste? Y los demás. Entonces, sugerencias para este tipo de ejercicios. Primero, operacionalizar las constantes hasta que les dé esto. ¿Sí? Una vez ya tienen este valor, bueno, igual lo pueden usar, pero la idea es que ustedes también tengan la agilidad en la calculadora con esos números científicos para que les dé lo que les tiene que dar en la calculadora, ¿no? Porque también es muy común que todo el planteamiento del ejercicio está bien y al final en la calculadora no da. Entonces, Julián me dice que ya lo de las constantes le da, pero el ejercicio no. Entonces, también puede ser por el orden de los factores. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta multiplicación. Perdón, me fui muy lejos. Lo primero que tienes que hacer es esta multiplicación de las constantes con 1 menos el coseno del ángulo. Cuando ya tengas este resultado de esta multiplicación, ahí sí le sumas este valor. ¿Sí? Entonces, por el orden de las operaciones, primero debes hacer la multiplicación y luego sí le sumas esto. De pronto por eso también puede tener ahí la dificultad. Sí, ese valor que me estás poniendo ahí, yo creo que es porque estás haciendo en desorden la operación. Entonces, por eso, sugerencia, Julián, primero haces esta multiplicación y luego si le sumas el 2.5 por 10 a la menos 13. Te digo cuánto te tiene que dar esta parte. A ver. Entonces, 2.43 por 10 a la menos 12 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo les tiene que dar 7, o sea, esta partecita da 7,11 por 10 a la menos 13. Y ya que tienes esta partecita resuelta, le sumas el 2.5 por 10 a la menos 13 y te da 9,62 por 10 a la menos 13 metros. ¿Sí? En grados, es 1 menos el coseno de 45. Entonces, sí, verificar también la calculadora, ¿no? Entonces, revisan eso y lo hacen ahí como con calma hasta que les dé. Bueno, ese es el ejercicio de la parte del efecto Compton. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, sugerencia. ¿Ninguna? Bueno, miremos en el chat.
Profe, una pregunta. ¿El resultado era 2,5 por 10 a la menos 3? No, el resultado es este, 9,52 por 10 a la menos 13. Ese Ok, es el ok, sí, sí. resultado. ¿Sí? ¿Ya te dio? Sí, sí, ahora sí, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces ese era como el tema que traía para el día de hoy. Revisen sus ejercicios, hagan sus aportes, ya se va a cerrar la actividad. No olviden iniciar la parte de componente práctico también. Verifiquen quién va a ser el consolidado y que realmente lo haga, que les notifique cuando haga el aporte. Entonces no se les olvide que se envía un único trabajo colaborativo, pero es importante, o sea, pero es responsabilidad de todos, ¿no? Que a veces pasa eso. Como yo hice mi aporte y había una persona que dijo que iba a agrupar todo, pero finalmente no lo hizo y entonces ahora tengo una disminución en mi calificación, pues porque obviamente no le puedo poner la misma calificación a alguien que tengo que ir al foro a ver qué aportes hizo, que a alguien que cumplió como con todo lo que se solicitaba y envió un trabajo ordenado al entorno de evaluación, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aunque lo hace una sola persona, es responsabilidad de todos confirmar que así fue, que realmente se hizo el envío. Es importante que no esperen hasta el último día para hacer el envío y ya, ¿bien? Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Y nada, pues ya terminen sus aportes y que tengan un feliz fin de semana. Nos veremos, yo creería que más o menos en unos 15 o 20 días voy a programar el primer CIPAS del componente práctico. Entonces, recuerden estar como pendiente para que se inscriban a través del campus. En cuanto a la asistencia, pues no olviden como darle aceptar a la inscripción. Creo que eso lo pueden hacer incluso todavía. Y bueno, me dicen que muchas, bueno, de nada, con mucho gusto. Voy a detener la grabación y si no hay preguntas, no hay más preguntas, pues ya termino.